Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de predicaciones relacionadas con la instrucción que recibimos de nuestro catecismo y que está en este caso fundamentada en la exposición también del credo apostólico. Hoy vamos a continuar con las preguntas 33 y 34 que ya vamos a leer, que tienen que ver con el Señor Jesucristo y el hecho de que Él es el unigénito Hijo de Dios. Tiene que ver con nuestra adopción como hijos y tiene que ver también con el hecho de que Él es nuestro Señor y queremos explorar qué significa eso y debería significar en nuestras vidas. Pero antes vamos a leer el Salmo 2. Les invito a que busquen el Salmo 2. Salmo 2 vamos a leer. Vamos a fijarnos un poquito más en el versículo 7, pero vamos a leer todo el Salmo. Esta es la palabra de Dios infalible e inerrante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Vamos a leer, hermanos, de nuestro libro de confesiones de la iglesia. Les invito a buscar el Día del Señor 13. Esto está en la página 38. Página 38, vamos a leer las preguntas 33 y 34 de nuestro catecismo de Heidelberg. Dice así, pregunta 33. ¿Por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Respuesta, porque Cristo es Hijo eterno y natural de Dios. Pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. 34. ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? Respuesta, porque rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos rogar, Señor, que bendigas la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, este maravilloso misterio de la generación de Cristo en la eternidad. Ayúdanos a confesarlo con fidelidad y a alejarnos de errores, malas enseñanzas y herejías. Ayúdanos, Padre amado, a entender que
en Cristo somos siervos tuyos, que somos nosotros aquellos que hemos sido comprados con la preciosísima sangre del Cordero, y que Él es nuestro Señor, que a Él servimos, a Él adoramos y en Él confiamos. En su nombre oramos. Amén. Queridos hermanos, estamos entonces ya en este día del Señor 13 y como les anticipaba, y ustedes ya lo saben, la gran mayoría, estamos estudiando básicamente el contenido del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. Durante el servicio hemos leído la ley de Dios, hemos recordado también el gran problema que la humanidad tiene, y ese problema es el pecado que entró en el jardín del Edén cuando Adán y Eva desconfiaron de la palabra de Dios y decidieron volverse jueces de Dios. No aquellos creados por Dios para vivir para Dios, sino se declararon jueces de Dios y terminaron haciendo su propia voluntad. Decidieron vivir para sus propios reinos y no para el reino de Dios. Y en consecuencia, pues la muerte entró y el juicio de Dios pues se hizo presente también, porque el Señor mencionó o había mencionado previamente a Adán y Eva que el día, y a nosotros, que el día que nosotros, o como lo dijo literalmente, el día que ustedes coman de este árbol, del que les está prohibido, el día que ustedes hagan eso, ciertamente morirán. Y eso es lo que sucedió. El ser humano desde entonces nace con una voluntad corrupta hacia las cosas de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Por eso entonces es que solo es la misericordia de Dios la que puede hacer posible que un ser humano sea reconciliado con Dios. Él da vida, el Espíritu Santo da vida y nos da la capacidad de confiar y de creer en el Señor Jesucristo. Nos da convicción de pecado, de tal manera que nosotros podemos decir, es verdad, soy pecador, necesito perdón, necesito limpieza, necesito ser salvado, necesito reconciliación, necesito esperanza, necesito nueva vida, necesito propósito. El Evangelio nos dice, todo eso se consigue en Cristo. Todo eso lo hizo Dios. El Evangelio no es algo que nosotros hacemos, es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Dios creador y Padre, nuestro Dios redentor, Hijo del Padre, nuestro Dios Espíritu Santo, que aplica toda la obra de Cristo a los suyos, para que nosotros entonces vivamos para Él en nueva vida, luchando contra el pecado, sirviendo a Dios de acuerdo a su palabra. Hemos entonces nosotros estudiado hasta aquí precisamente eso. ¿Qué es lo que creemos cuando yo digo creo en Dios Padre Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra? ¿Qué es lo que yo creo o qué significa el hecho de que yo crea en el Hijo que es llamado Jesús el Salvador? ¿Qué es lo que significa el hecho de que yo crea en Cristo, es decir, el Mesías, el ungido? ¿Por qué entonces yo soy un cristiano y qué implicaciones tiene el hecho de que yo soy cristiano? Y ahora llegamos a este domingo 13, en donde se nos explica por qué al Cristo, a Jesucristo, se les llama el unigénito Hijo de Dios. Este tema
esta frasecita generó, no esta frasecita generó, la soberbia del hombre generó muchos problemas a través de la historia. A propósito, este año, hace 1700 años, se celebró el Concilio de Nicea, en el 325. El emperador Constantino, viendo problemas en la ciudad de Alejandría, convocó a este concilio para aclarar una controversia muy importante. Había un señor de nombre Arrio que él decía, la Biblia dice, por ejemplo, él podía citar estos versículos, ¿no? El Salmo 2:7 que hemos leído, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, el único engendrado del Padre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, otra vez el único generado por el Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Arrio equivocadamente decía, dado que el Hijo de Dios, recordemos esto, ¿qué enseña la Biblia? Hay un solo Dios, pero que subsisten tres personas. Un solo Dios y tres personas. Esa es la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, no tres dioses, un solo Dios en tres personas. Y la Biblia nos enseña que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por supuesto que son misterios muy profundos. Nosotros confesamos lo que dice la palabra de Dios. Y por supuesto esto requiere de mucha fe, de humildad, de sumisión a Dios, antes que a nosotros mismos. Que por supuesto somos más bien muy falibles y aparte contaminados con pecado. Arrio entonces decía, si dice aquí que Él es engendrado, quiere decir entonces que hubo un momento cuando Jesús, o más bien el Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios o el Verbo también encarnado, no era. No quiero confundirles, Arrio no se refería al Mesías encarnado, se refería al Hijo de Dios, Espíritu puro. Y esto por supuesto es un error. Esto generó el concilio de Nicea, como les decía, y bueno, hay muchísima historia allí. Pero en el concilio de Nicea se establece o se aclara esto que enseña la Biblia. ¿Y cuál es la doctrina correcta? La doctrina correcta es esta, que desde la eternidad, por eso la respuesta en nuestro catecismo dice, cuando pregunta, ¿por qué se llama Cristo el unigénito de Dios? Dice, porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. No hay otro Hijo eterno y natural de Dios, sino solamente su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero Él es Hijo en el sentido de que Él es engendrado eternamente. Aquí es donde hay la confusión. Nosotros analizamos desde nuestra experiencia humana. Y esto es lo que seguramente le pasó a Arrio. Él dice, bueno, hay papás, hay hijos, el papá es distinto al hijo, entonces necesariamente quiere decir que si lo engendró el padre, quiere decir que el hijo viene de él y es otra persona. Bueno, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Aquí estamos hablando de categorías distintas, estamos hablando de cosas que tienen que ver con Dios. Estamos hablando de cosas en donde ni siquiera el tiempo existe. Estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la esencia de Dios, que para nosotros es incomprensible. Hay aspectos que entendemos, pero nosotros jamás vamos a poder comprender perfectamente la esencia de Dios y el hecho de que
el Hijo de Dios no es creado, que es lo que confiesa el concilio, el credo niceno. El Hijo de Dios no es creado, engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz. Engendrado, no creado. ¿Cómo es eso exactamente? Con toda humildad y sinceridad yo le tengo que decir, no sé. No lo sé. Y les invito a hacer lo mismo. Pero a decir, la palabra de Dios confiesa esto. El Hijo de Dios fue engendrado por Dios en la eternidad. ¿Y cuándo es la eternidad? Es en la eternidad. No hay momento, es en la eternidad. Eso quiere decir que el Hijo de Dios es engendrado en nuestra débilmente, tendríamos que decir para nosotros todo el tiempo, porque es en la eternidad. No hubo un momento cuando el Señor Jesús, disculpen, me salto al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que por supuesto es Cristo, ¿no es cierto? Una vez encarnado, pero para no confundir, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Siempre ha sido, siempre ha existido, es eterno, es Dios siempre. Engendrado, no creado. Arrio decía, engendrado, por lo tanto, creado. Y por lo tanto no puede ser de la misma esencia del Padre. El concilio de Nicea, con todos los obispos, prácticamente 300 obispos del mundo cristiano conocido de la época, dijo, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Hijo de Dios es de la misma esencia del Padre. Un solo Dios, tres personas, jamás creado. No es criatura, es Dios. En Proverbios 8:22, tal vez esto ayude. En Proverbios 8:22, 24, la palabra nos habla de la sabiduría y nosotros sabemos que la sabiduría es ¿quién? Es Cristo mismo. Y vean lo que dice. Hablando la sabiduría, hablando el Hijo de Dios. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Jesús, ¿qué es la sabiduría? Dice, fui engendrado siempre. No en el sentido en el que los humanos, ¿no es cierto?, engendramos hijos. No, esto es en el sentido divino, fuera de la eternidad, fuera de los tiempos. Por lo tanto, jamás sujeto a categorías de creación o no creación. Por eso es que a Cristo le llamamos el unigénito Hijo de Dios. Entonces, continúa el catecismo y dice, si nosotros también somos hijos de Dios, ¿por qué solamente a Él se le dice Hijo de Dios? Ahí primera nota aclaratoria. Y para eso, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica Romana ha cumplido con un eficaz trabajo de confundir a la gente, tristemente. Vean lo que dice Juan en su capítulo 1. Un versículo que, bueno, todo aquel que ha llegado a una iglesia evangélica pues ha sido confrontado con este versículo. Juan capítulo, con este capítulo y versículos que vamos a leer, pero en Juan capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Está hablando de Jesús y dice, hablando de Jesús, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, eso sí ya en nuestra experiencia humana, ¿verdad? Es decir, no nacen simplemente naturalmente, ni de voluntad de carne, no es que uno se hace hijo de Dios porque quiere en la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
¿quién es entonces el único capaz de hacer a alguien un hijo de Dios? Dios. Tristemente, la iglesia romana, por cualquier razón, insiste en la idea de que todo el mundo es hijo de Dios. Y a nosotros tal vez eso nos suena misericordioso y nos suena alentador, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sigue considerándose hija de Dios aun cuando viola este principio. No confía en Cristo. No ha recibido a Cristo. No le considera a Él su Salvador. Es más, vive en contra de la voluntad de Dios. Vive en contra de lo que Jesucristo ha dicho. La Biblia nos enseña claramente que solamente aquellos que le reciben a Cristo, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdad. Y es una verdad dura, pero real. Si nosotros nos queremos considerar hijos de Dios, tenemos que confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos que confiar lo que Él ha revelado, lo que Él ha dicho. Y tenemos que entender que no hay favor en mentirle a la gente. Los que son médicos, por ejemplo, sabrán estas cosas, o los padres también en parte, ¿no? Pero los médicos hacen en esto muy buen trabajo, ¿verdad? Cuando una persona está grave y enferma, ¿un médico qué hace? ¿O qué debería hacer? Le miente y le dice, no, usted está bien, tranquilo, no se preocupe. Usted está sano. O usted le dice, usted está enfermo. Y por un acto de amor, en realidad, le va a decir, usted necesita un tratamiento. Usted necesita medicina. Un padre debería hacer lo mismo. Hoy vivimos en épocas un poco extrañas, ¿no? Y precisamente porque cada vez la cultura se aleja más de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que los padres, si aman a sus hijos, ¿qué hacen cuando se equivocan los hijos? Corrigen. Hoy oímos cosas contrarias, ¿no? Dice, no le corrija, no le diga nada porque se va a sentir mal. No, el que ama, corrige. El que ama le dice, por ahí no es. No confundamos entonces las cosas. La verdad y el amor de Dios nos proclama y nos testifica que solamente aquellos que creen en el nombre de Cristo, solamente aquellos que los reciben como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey del universo, como nuestro Señor y Salvador, son aquellos que son hijos de Dios. Todos nosotros como seres humanos, o sea, toda la humanidad, somos criaturas de Dios. Pero solamente aquellos que tienen a Jesús, que reciben a Jesús a través de la fe, que se arrepienten de su pecado, son hijos de Dios. El único Hijo de Dios, natural y eterno, es su Hijo que luego se encarnó, Jesucristo, como hemos dicho. Es entonces, queridos hermanos, amigos, un gran privilegio para nosotros el ser un hijo de Dios. Como se ha popularizado esta idea de que todo el mundo es un hijo de Dios, entonces ya pierde valor. Pues si todo el mundo es hijo de Dios, ya pues, ¿qué tiene de especial, no? Bueno, tiene mucho de especial porque no todo el mundo es hijo de Dios. Y deberíamos sentirnos pues muy agradecidos los que confiamos en Cristo realmente. Porque nosotros hemos sido, ya dijimos, no somos hijos de la misma manera que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios es hijo de Dios. Nosotros hemos sido adoptados. Nosotros somos hijos adoptados. Por gracia como hijos de Dios, por amor de Él. Vean qué frase tan bonita.
Somos adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. ¿Qué quiere decir? Que Él ha decidido tomarnos como sus hijos, pero por gracia. ¿Y qué es la gracia? Como un favor. Por amor. Aunque no lo merecemos. Porque escuche bien, ni usted ni yo merecemos ser hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero Dios en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran compasión, nos adopta, nos toma para ser sus hijos, aunque no lo merecemos. Y lo hace por amor, por amor, por amor. Es muy especial ser un hijo de Dios entonces. No es cualquier cosa. A propósito, igual si es que entre nosotros hay alguien que ha sido adoptado, ¿verdad? Siéntase muy bien. Porque ese es el reflejo de alguien que imitó el carácter de Dios. Usted es una persona amada por aquellos que le adoptaron. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Efesios 1:5-6, en amor hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entienda esta circunstancia tan importante y hermosa. Si usted es un creyente, usted desde la mente de Dios en la eternidad fue predestinado para ser adoptado como un hijo de Dios, que usted no merecía, ni yo merecía. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él quiso. Porque Él le amó a usted desde la eternidad. A mí, yo eso no lo puedo entender. Y espero que usted tenga la misma experiencia esencialmente. Si hay algo de la fe cristiana que nos tiene que sorprender es esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvas a mí si yo no lo merezco? Si no lo merezco. No merezco ni ser salvo, no merezco que me perdones, no merezco ir al cielo, no merezco ser tu hijo y sin embargo nos llama hijos. ¿No? La gente se sorprende de un montón de cosas y está preocupada de un montón de cosas. Cuando lo que debe robar principalmente nuestro pensamiento y nuestros afectos es esta gran pregunta: ¿por qué me salvas a mí si yo no lo merezco? Y la respuesta es porque Dios quiso y porque Dios amó de la manera más pura que puede haber, porque Él quiere. No es por mero sentimentalismo, porque Él quiere. Porque ese es el amor verdadero. ¿Por qué va Cristo a la cruz? Si aquí hacemos un ejercicio y les damos una hojita a cada uno que ponga, escriba las razones por las cuales usted considera que Jesús debió morir por usted. Justifique su salvación. Escriba todos sus méritos que le hacen merecedor de el amor de Dios. Pero capaz si estamos medio descuidados, empezamos medio a escribir alguna cosa. Pero si nos tomamos unos segunditos, la verdad es que hasta vergüenza deberíamos sentir y decir, no, yo no puedo ni siquiera atreverme a escribir algo. ¿No? Y no porque quizás hayamos hecho algo escandaloso, tal vez algunos sí. Pero el mero hecho
de vivir sin reconocer que fuimos creados por Dios y que nuestra vida es de Él, ya es una traición a niveles enormes, cósmicos, como dice un teólogo por ahí. Traición cósmica. Peor cuando hemos pecado en contra de nuestro Dios, muchas veces con toda la voluntad puesta y entregada en hacer lo que a Él no le agrada. Es un gran privilegio entonces ser un hijo de Dios, haber sido adoptado por pura gracia, porque eso viene del amor de Dios. Un cristiano no puede dudar del amor de su Dios. Un cristiano puede dudar de un montón de cosas, puede luchar con muchas cosas. Un cristiano va a enfrentar una serie de dificultades. En eso estamos todos. Pero el testimonio de la Biblia es que un creyente, alguien que experimenta fe, alguien que reconoce su pecado, alguien que se arrepiente de su pecado, por lo tanto, ha sido adoptado como hijo de Dios. Y piensen en las múltiples implicaciones de eso. Quizás también entre nosotros haya alguien que sienta que no tuvo un padre lo suficientemente bueno. Hay gente que sufre muchísimo por las relaciones difíciles que quizás tuvo con sus padres. Bueno, usted sepa que usted tiene un padre perfecto que le ama perfectamente si usted está en Cristo. Y que en consecuencia usted también puede dejar de estar buscando el afecto, porque eso es lo que hace la gente, ¿no? No tiene afecto y luego empieza a buscar afecto en todo lado y lo empieza a buscar de formas desordenadas y pasan un montón de dramas complicadísimos en la vida de la gente. Pero los seres humanos somos pecadores. Nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, la gente alrededor nuestro. Y por eso es que usted, si usted es un creyente en Cristo, usted debe recordar, vivir y alimentarse del amor perfecto de Dios. Ese amor perfecto de su Padre celestial es el que le va a alimentar entonces para que usted pueda relacionarse con el resto. Y de repente ahí perdonar a su Padre, pues, ¿no? Y perdonar a aquellos que están alrededor de quienes usted está reclamando afecto, cuando usted tiene todo ese afecto perfecto, puro y celestial desde Dios. Pero recuerde también que Él es nuestro Señor, y esto por supuesto, y no solo esto, lo anterior, Franklin, Sophie, es como Aliné tiene que crecer informada de esto desde siempre como hija del pacto. Ella es alguien que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces ella es llamada a confiar en Jesucristo, su Señor. Ella es llamada a confiar en el amor del Padre y a entender que ella es sierva de Dios. Lo mismo que nosotros. Nos pregunta la pregunta 34, ¿por qué le llamamos nuestro Señor? ¿Por qué Jesús es nuestro Señor también? Y la respuesta es esta, porque rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, y liberándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Hay bastantes cosas aquí. Primera cosa, Jesús vino a rescatarnos. Sin Jesús no hay salvación.
¿Y qué es lo que qué es lo que rescata de nosotros? Todo de nosotros, nuestros cuerpos y alma de los pecados. Recuerde usted que el problema que nosotros tenemos es el pecado. En esto no podemos dejar de insistir. El problema no son las otras personas. El problema no son las circunstancias. El problema principal que nosotros tenemos está en el corazón y es nuestro pecado. Para librarnos de nuestro pecado vino Jesús. Hay versiones equivocadas de la enseñanza bíblica. Hay gente que Jesús vino a librarnos de problemas políticos, que vino a librarnos principalmente de problemas económicos, que vino a librarnos de circunstancias y dificultades, ¿no es cierto?, que pasan en la vida. Tal vez indirectamente, claro, hay una relación ahí, porque cuando nosotros entendemos que Jesús vino a lidiar en primer lugar con nuestro pecado, bueno, si uno deja de pecar, va a dejar de meterse en problemas, está bien. Pero los cristianos también enfrentamos circunstancias difíciles y en muchos casos hasta más difíciles. Porque el cristiano es probado, es tentado, es santificado y muchas veces el Señor nos santifica dejándonos pasar por momentos complicados para que nos demos cuenta de un montón de cosas que muchas veces no consideramos. El cristianismo, en primer lugar, no es simplemente una filosofía para que nosotros podamos vivir más felices. Hay felicidad, sin lugar a dudas. Pero esa felicidad está en nuestra comunión con Dios, no en la ausencia de dificultades. Y ese ejemplo claramente se ve en la vida del Señor Jesucristo. Él fue exaltado hasta lo sumo a partir de su resurrección como Mesías. Pero antes tuvo que pasar por momentos tremendamente difíciles. Fue humillado durante toda su vida. El cristianismo no es una filosofía para vivir mejor aquí y ahora. El cristianismo es la verdad. El cristianismo es Cristo como el centro de todo el plan de Dios. El Mesías que vino a proveer de salvación, a librarnos del problema que tiene esta creación y cada uno de nosotros, el pecado. ¿Y qué es el pecado? La desconfianza en Dios y nuestra desobediencia a Dios. Y Cristo vino a rescatar nuestros cuerpos y nuestras almas porque hay un juicio final. Ayer le oía a un periodista que hablaba y decía, yo no creo en el infierno, decía, el infierno está aquí. ¿Y de dónde saca eso, no? De su idea, de su deseo. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que hay un infierno. Y hay un lugar eterno de pago del pecado para todo aquel que no tiene un Salvador. Y el único Salvador es Jesucristo. Y por eso es que el cristianismo, desde Cristo mismo, desde los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, y ahora nosotros les rogamos a cualquiera de ustedes que nos arrepintamos de nuestro pecado. Porque el costo es enorme. Porque las consecuencias del pecado son el infierno mismo. Jesús vino entonces a salvarnos y no lo hizo con oro y plata, no es que vino y pagó y dijo, bueno, te rescato ahí con riquezas o quién sabe qué, sino que lo hizo con su propia y preciosa sangre. Él entregó su propia vida para dar salvación. Y su sangre es muchísimo más valiosa que cualquier otro tipo de tesoro que exista en esta tierra.
Él voluntariamente se entregó y se sometió también a la voluntad del Padre para darnos salvación. ¿Cómo puede ser entonces que para nosotros sea Jesús trivial, ¿no? O para alguien trivial? ¿Cómo puede ser que no sea importante agradarle? ¿Cómo puede ser que no sea importante adorarle? Si Él voluntariamente derramó su sangre por nosotros. ¿Y qué logró? Liberarnos del poder del diablo. Porque el ser humano sin Cristo está sujeto al reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas no se manifiesta principalmente con sustos y las películas que usualmente se piensa o muestran cierto tipo de cuestiones miedosas, ¿no? Tal vez sí hay cosas relacionadas, pero Satanás no es lo primero que busca. Satanás en la Biblia lo que hace no es tratar de asustarnos en Halloween. Satanás lo que busca hacer es engañarnos, hacernos pensar que estamos haciendo algo que agrada a Dios, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Así engañó a Eva. Así quiso engañar a Jesucristo. ¿Cómo lo hizo cuando quiso tentarle en el desierto? ¿Qué usó? La palabra de Dios. Satanás le citaba la Biblia, pero de forma torcida. Y por eso es que es tan importante que nosotros estemos bien cimentados en la palabra de Dios, porque si no, no vamos a poder discernir el engaño de Satanás, que se presenta de muchas maneras. Prenda Netflix, ahí está. Ahí está torciendo las mentes de toda la gente y diciendo que esto es, definiendo lo que es el amor, definiendo lo que es bueno, definiendo lo que es malo. Muy alejado a lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que pasa en la cultura, vea cómo legislan nuestros políticos y vean qué es lo que piden que sucedan en nuestras escuelas y en nuestros colegios, qué se debe enseñar, qué no se debe enseñar, qué se debe aceptar o no. En términos de moralidad, por ejemplo. Miren, si nosotros nos consideramos cristianos, debemos entender lo que dice aquí al final. Él nos ha hecho suyos. Si usted es cristiano, usted tiene que considerarse de Él y por lo tanto someterse a Él. El rey es Él, no nosotros. La ley es de Él, no es nuestra. La voluntad perfecta es de Él, no soy yo ni la mía. ¿Somos de Él o no somos de Él? Esa es la pregunta. Si somos de Él, entonces tenemos que vivir como Él dice. Si somos de Él, tenemos que confiar en Él. Si somos de Él, tenemos que considerarnos rescatados del pecado y tenemos que luchar contra el pecado. Si somos de Él, vivimos para Él, ya no para nosotros mismos, ya no tampoco para ideas o para tentaciones que están ahí afuera y que vienen del diablo. Para que no piensen que me he inventado esto, Primera de Pedro dice, 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vana manera, vacía, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, está hablando de cómo fuimos rescatados, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él, como cordero perfecto, fue a la cruz para hacer el sacrificio que paga y satisface la ira de Dios, porque Dios siendo justo exige un pago por el pecado y ese solamente lo puede hacer Cristo. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio.
Escuchen esto, porque habéis sido comprados por precio. El que es cristiano fue comprado por precio, la sangre de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted es un cristiano, usted no puede vivir de cualquier manera. Usted tiene que vivir para la gloria de Dios. Ser cristiano implica que Él le compró. Usted ya no se pertenece a usted mismo, sino a su fiel Salvador, Jesucristo. Esa es la verdad que la Biblia testifica. Nuestro catecismo empezó así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el único consuelo que tú tienes tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es el verdadero único consuelo que un ser humano necesita? Entre nosotros estoy seguro que aquí varios vinimos hoy de una u otra manera sintiendo que necesitamos alivio y consuelo. ¿Y cuál es ese único consuelo? Precisamente el hecho de que yo ya no me pertenezco a mí, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Ser cristiano implica entender el hecho de que yo soy un siervo de Cristo. Que Él vino a servirme entregándose en la cruz. ¿Pero para qué? Para convertirme a mí en siervo de Dios. ¿Usted a quién sirve? ¿Su vida a quién sirve en primer lugar? ¿A usted mismo? ¿A sus deseos? ¿A nuestros caprichos? Ese es un camino que no va a llevarle a ningún lado. Nosotros tenemos un Padre perfecto que nos ha adoptado a través de Cristo por gracia. Tenemos el amor más grande que podamos tener. Y por otro lado, su Hijo, su único Hijo, pagó con su propia sangre para que usted le pertenezca y tenga el gran privilegio de vivir en el reino de los cielos y ser un instrumento del avance de ese reino aquí. Acepte ese gran privilegio. Es el único reino que salva. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por recordarnos todas estas cosas necesarias, Señor, para nosotros, inmerecedores, Señor, débiles y honestamente pecadores. Gracias te damos por ser nuestro Padre. Gracias porque tú nos cuidas efectivamente como a hijos. Gracias por Cristo que nos da acceso a ti. Y gracias, Señor, porque Él pagó. Gracias porque nuestros pecados han sido cancelados. Gracias, Señor, porque ya no pertenecemos, Señor, al reino de las tinieblas, sino al reino de Cristo. Bendito Dios, si entre nosotros hay alguien que duda o que ha estado caminando, Señor, alejado de ti, regálale, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, una fe verdadera y un arrepentimiento genuino para vivir en el reino de Cristo. Amén.